Capítulo 1161. Torre Divina Eterna del Cielo. La Torre Eterna del Cielo estaba en el centro del reino Dios Eterno del Cielo. No era realmente una existencia verdadera, sino una proyección de la perla eterna del cielo. Se rumoreaba, incluso antes de la Convención de Dioses Profundos, que una de las rondas de la competencia se llevaría a cabo dentro de la Torre Eterna del Cielo. Sin embargo, todos los hijos elegidos del cielo aún encontraban difícil reprimir su emoción al oír las palabras del honorable Qu Hui. Aunque era solo una torre ilusoria, era el nivel más alto y la existencia más sagrada en toda la región divina oriental. ¿Podemos asumir que hemos evitado una calamidad? En el área de asientos del reino Canción de Nieve, Mu Huanchi y el resto no estaban de humor para prestar atención a la siguiente ronda de la Convención de Dioses Profundos. Inicialmente pensaron que no había salida para ellos, pero las cosas se calmaron de repente. Mu Huanchi no volvió en sí, incluso después de mucho tiempo. Mu Binyun sacudió la cabeza y dijo con un suspiro suave: La preocupación de mi hermana mayor era correcta. Es como si estuviera poseído por un espíritu maligno. Actuó de la misma manera cuando la conoció por primera vez. Y ahora en el reino Dios eterno del cielo, lo hizo de nuevo. Supongo que nunca podrá contenerse de verdad en su vida. No hay necesidad de preocuparse. Habiendo sido ridiculizado por el dios emperador Shitian, y con el monarca dragón expresando su opinión, Yun Che estará bien, al menos en el reino eterno del cielo. Sin embargo, Jiang Huehai negó con la cabeza. me temo que va a ser difícil para Yun Che vivir en la región divina oriental. Una vez que termine la convención de Dios profundo, lo mejor sería que lo lleves de vuelta al reino Canción de Nieve lo más rápido posible. Sería ideal que no salga del reino Canción de Nieve antes de lograr un gran avance en la práctica del camino profundo. Mu Huanji consideró sus palabras y luego asintió con un suspiro. En la tercera ronda de eliminatorias, seguirán siendo sus proyecciones completas las que se envíen al campo de batalla. Nadie se sorprendió en lo más mínimo por las palabras del honorable Qu Hui. La verdadera torre del cielo eterno estaba dentro del reino divino del cielo eterno. Y la que estaba presente afuera no era más que su enorme proyección. Por lo tanto, era natural que solo las proyecciones pudieran entrar en ella. Serán enviados al primer piso de la torre divina del cielo eterno, y su objetivo será llegar al 300º piso. Cada piso tendrá una bestia profunda poderosa y una sombra profunda custodiándolo. Con cada piso al que avancen, las bestias profundas y las sombras profundas que enfrentarán aumentarán en número o serán aún más poderosas, lo que hará que sea más difícil avanzar. La regla para ganar es muy simple. Los primeros 32 practicantes profundos que lleguen al 300º piso podrán entrar en la final, batalla de dioses conferidos. La regla era ciertamente simple y clara. Los ganadores y perdedores se decidirían por quien llegara primero al 300º piso, pero el campo de batalla en cuestión era la torre divina del cielo eterno, y los que entraban eran los 1000 hijos del cielo elegidos. Era obvio que, aunque llegar al 300º piso parecía bastante simple, definitivamente sería extremadamente difícil. Espera un momento. El honorable Qu Hui acababa de terminar de hablar, cuando una voz perezosa resonó de repente, de manera muy descortés. Este rey tiene algo que recordarte sobre la tercera ronda de eliminatorias. Sería mejor que menciones con todo detalle los métodos que se pueden y no se pueden usar en esta ronda. De lo contrario, sería lamentable si alguien ganara cumpliendo las reglas y luego fuera asesinado inesperadamente por alguna persona absurda. El dios emperador Shitian dijo con pereza. El dios emperador del cielo eterno tenía una expresión de ira en el rostro, pero no estalló contra él. El honorable Qu Hui frunció ligeramente el ceño. No respondió al dios emperador Shitian, pero el tono de su voz se volvió más pesado. En esta ronda, dentro de la torre divina del cielo eterno, seguirán estando en estado de proyección completa. La única regla dentro de la torre del cielo eterno es que los primeros 32 que lleguen al 300º piso se considerarán ganadores. Además de esto, no hay otra regla. Dilemas impresas entre el presente, estemen que mientras la tamil de distancia. Montese que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras que Xiao Buji y Xiao Nan iban por detrás. Era obvio que estaban dirigidas al dios emperador Shitian. Pueden usar lo que quieran, ya sea cualquier arma,
armadura profunda, artefactos profundos o formaciones profundas. No hay restricciones en los medios. Si alguien quiere usar un método vergonzoso, eso también estará completamente bien. Pero, hay algunas cosas que este honorable debe advertirles. El honorable Ko Hui frunció el ceño mientras decía lentamente. Primero, el espacio dentro de la Torre del Cielo Eterno es extremadamente especial, e incluso un artefacto profundo espacial de alto nivel no podrá atravesarlo. Será completamente imposible hacerlo con su propia fuerza profunda. Les aconsejo que abandonen de inmediato la idea de usar artefactos profundos espaciales para saltarse pisos directamente. Segundo, les sugiero que no eviten a las bestias profundas y las sombras profundas, y que no intenten subir a la fuerza. Porque, una vez que las bestias profundas y las sombras profundas sientan sus auras, las perseguirán hasta la muerte. Intentar subir al siguiente piso yendo a las bestias profundas solo los dejará en una situación donde serán atacados por delante y por detrás, cavando su propia tumba. Una vez que mueran, aunque puedan revivir, el lugar de su resurrección será 10 pisos por debajo de donde murieron. Además, todas las bestias profundas y sombras profundas de esos 10 pisos revivirán con ustedes. En cuanto a evitar ser detectados por las bestias profundas y las sombras profundas, esa es una buena idea, pero es una lástima que el terreno de cada piso dentro de la Torre del Cielo Eterno sea completamente diferente y extremadamente complicado. Es básicamente un sueño imposible desear no ser detectados antes de encontrar la salida al siguiente piso. Tercero. La gélida mirada del honorable Ko Hui claramente se clavó en Yun Che. No piensen en que alguien más les preste su fuerza. Cada uno de ustedes será enviado a un espacio completamente separado dentro de la proyección de la Torre del Cielo Eterno. En otras palabras, sus campos de batalla estarán completamente aislados unos de otros. Nadie puede interferir con nadie. Solo pueden depender de sí mismos. Se volvió ruidoso en el escenario de dioses conferedidos. Algunos discutían sobre la tercera ronda, otros estaban extremadamente asombrados, e incluso había quienes asentían en secreto con la cabeza. La primera y segunda ronda de eliminatorias se vieron bastante afectadas por la suerte y la casualidad, debido a las reglas especiales de esas rondas, e incluso el engaño de Yun Che no se consideró realmente una violación de las reglas al final. Pero la tercera ronda de eliminatorias, como lo declaró claramente el honorable Ko Hui, era una competencia feroz en el sentido más estricto, que evaluaría la verdadera fuerza de los participantes. Tenían que matar a todas las bestias profundas que se encontraran mientras ascendían a la Torre del Cielo Eterno, e intentar huir de ellas a la fuerza sería equivalente a cortejar la muerte. Tampoco podían usar artefactos espaciales. Además, el campo de batalla de cada persona estaría completamente separado de los demás. Nadie podía interferir con nadie, ni buscar ayuda. Era evidente que la forma más segura de llegar al 300º piso, o para ser exactos, el único método, era eliminar completamente a las bestias profundas y sombras profundas en cada piso. Y hacerlo con la mayor velocidad posible. Solo la fuerza absoluta podía lograr eso. Simplemente no había posibilidad de hacer trampa en esta ronda. Esa era también la razón por la que el honorable Ko Hui había gritado directamente las palabras, no hay otra regla. Sin dudarlo. ¿Qué pueden hacer realmente, incluso si les permitimos usar cualquier método? Las miradas de muchas personas, consciente o inconscientemente, se dirigieron hacia Yun Che. Nadie dejaba de reírse para sus adentros, pensando en su escasa fuerza profunda del primer nivel del reino tribulación divina, con un total de 300 pisos, y la dificultad aumentando con cada uno. Los primeros pisos deberían ser los más fáciles, y todo estaban básicamente seguros de superarlos. Pero con la fuerza profunda de Yun Che, solo en el primer nivel del reino tribulación divina, era incierto si siquiera podía pasar los primeros pisos fáciles. Sus resultados obviamente iban a ser los peores en la tercera ronda de eliminatorias, colocándolo en el fondo de la lista. Los demás seguramente pasarían por peleas extremadamente intensas y obtendrían una experiencia rara. Incluso si no entraban en el escenario de dioses conferedidos. Pero en el caso de Yun Che, solo lograría convertirse en una broma. Después de todo, solo aquellos con verdadera fuerza poderosa tendrían las calificaciones para entrar en la batalla de dioses conferedidos, que se llevaría a cabo al final. En la competencia dentro de la Torre del Cielo Eterno, Yun Che estaba destinado a ser un hazmerreír.
Pero la gente del reino Canción de Nieve no tenía la calma para preocuparse por eso. Mu Bin-yun, en particular, esperaba que la tercera ronda terminara lo antes posible, y luego, de inmediato, dejar el reino del cielo eterno con Yun-che y regresar a Canción de Nieve. No tenía interés en la batalla de dioses conferedidos, el punto culminante de la convención de Dios profundo, en ese momento. Ya podía imaginar lo furiosa que estaría Mu Xuanjin. Estaría enojada porque Yun-che había forzado su paso a través de 2 rondas de eliminatorias, exponiéndose ante los ojos de todos los expertos de élite de la región divina oriental. También estaría molesta porque Mu Bin-yun no había vigilado a Yun-che de manera adecuada. Antes de partir de Snow Song, Mu Xuanjin le había instruido una vez más que vigilara a Yun-che todo el tiempo después de su eliminación, y que no lo perdiera de vista en ningún momento, precisamente porque quería que los demás le prestaran la menor atención posible, ya que Yun-che tenía secretos que absolutamente no podían ser revelados ante nadie. Pero nadie imaginó que, al escuchar la regla de que el perdedor sería expulsado del reino eterno celestial, Yun-che no tendría más remedio que pasar sucesivamente 2 rondas, convirtiéndose así en un niño elegido por el cielo y causando un gran revuelo en la convención del Dios profundo. No solo se expuso ante los demás, sino que casi se convirtió en el foco principal de atención. Mu Bin-yun solo podía orar fervientemente para que no tuvieran que enfrentar el peor de los resultados. ¿Alguien tiene dudas? El honorable Ko Hui examinó a todos con la mirada. Al ver que nadie tenía nada que decir, agitó la mano. De repente, una luz blanca descendió del cielo y envolvió a todos los niños elegidos por el cielo. Sus cuerpos reales permanecerán aquí. Su conciencia y todo lo que llevan consigo se proyectará dentro de la torre eterno celestial. Los ganadores entrarán en la batalla de los dioses conferidos, y los perdedores observarán las batallas desde el escenario de los dioses conferidos. Además, todo lo que hagan dentro de la torre eterno celestial también se proyectará completamente aquí. Vayan ahora. Niños elegidos por el cielo, muestren el límite máximo de su fuerza con todo su corazón. Demuestren que tienen las cualidades para recibir el título de Dios. Las miradas de los niños elegidos por el cielo, que estaban cubiertos por la luz blanca, se volvieron repentinamente mucho más serias. Las figuras de todos ellos quedaron completamente envueltas en la luz blanca, haciendo imposible verlas con claridad. Al mismo tiempo, 1000 rayos de luz estelar se elevaron hacia el cielo, llevando las proyecciones de todos los niños elegidos por el cielo y volando hacia la torre eterno celestial. Rayos de luz parpadearon débilmente en la torre eterno celestial. En un instante, 1000 rayos de luz más cayeron del cielo y aterrizaron en el escenario de los dioses conferidos, con igual distancia entre ellos, como meteoros cayendo rápidamente, antes de transformarse en imágenes. Estas imágenes tenían el mismo fondo, y lo único diferente era la figura humana que estaba en el centro de cada una. Estas figuras humanas no eran otras que los 1000 niños elegidos por el cielo. Ahora, ellos estaban presentes dentro de la torre eterno celestial. Las imágenes mostraban el punto de partida dentro de la torre eterno celestial, el piso 0. A medida que la batalla dentro de la torre eterno celestial comenzaba, la mirada de Jasmine también se apartó en ese momento. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Kaishi, sígueme. Dejando atrás unas palabras frías, su figura ya había volado lejos en la distancia. Kaiji mordió su labio antes de seguirla con temor. Jasmine iba adelante, y Kaishi detrás de ella. Salieron de la región del reino eterno celestial y continuaron volando hasta llegar muy lejos. Solo entonces, Jasmine se detuvo finalmente. Tenía la espalda hacia Kaiji, permaneciendo inmóvil. Hermana mayor. Kaiji estaba detrás de Jasmine, con las manos apretando fuertemente las esquinas de su falda. Se oyó un sonido metálico cuando una enorme barrera de aislamiento de sonido los cubrió. Fue en ese momento que Jasmine se giró y miró directamente a Kaiji, con una expresión sorprendentemente enojada en su rostro. Sus pupilas escarlata temblaban levemente, emitiendo un frío que era completamente desconocido para Kaiji.
hermana mayor. Kaiji retrocedió inconscientemente un paso. La punta de su nariz se arrugó y estaba a punto de llorar. No lo entendía en absoluto. ¿Por qué su hermana mayor estaba tan enojada? Casey. El pecho de Jazmín subía y bajaba. Estaba haciendo todo lo posible por controlar sus emociones, pero su voz aún temblaba un poco. Dime la verdad. ¿Dónde y cuándo lo conociste exactamente? Hace más de 2 años, cuando hermana mayor comenzó su último período de cultivo en aislamiento de repente. Estaba aburrida y sola, así que salí a divertirme. Entonces, por accidente, me topé con él. Kaiji era alguien a quien nada en el mundo le daba miedo, excepto a su hermana mayor. Yasmín era la única a quien consideraba familia en su corazón. Nunca antes la había visto así. Comenzó el último período de cultivo en aislamiento, hace 2 años, con innumerables turbulencias agitándose y calmándose en su corazón. Yasmín quedó sin palabras por un momento. Un largo tiempo después, finalmente dijo con una voz pesada. ¿Cómo lo conociste? Y todo lo que sabes sobre él, cuéntamelo todo. No me ocultes nada. Te lo contaré todo. Le diré a hermana mayor todo. Frente a la Yasmín inusualmente enojada, Kaiji no se atrevió a engañarla. Le contó cada detalle de lo que había sucedido, llegar al reino Darkia por casualidad y ser rescatada por la intervención de Yun-che. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Luego, confirmar gradualmente su identidad y enterarse un poco de sus objetivos, ser testigo de la relación de odio entre Yun-che y la secta divina Alma Negra, extorsionar del Jade Buda de las 9 estrellas divinas a Wu Wike. Seguir a Yun-che en su viaje para obtener la hierba inmortal del emperador, americano Sefcis, Tenpare Xiao S caminaban en medio, en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Le contó a Yasmín todo con lujo de detalles. Yasmín estaba escuchando en silencio, sin pronunciar ni una sola palabra. Hasta que Kaiji terminó ansiosamente de contar todo lo que sabía sobre Yun-che. Casey, tú lo sabes todo, entonces, ¿por qué me lo ocultaste todo este tiempo? Yo no lo hice a propósito. Había un solozo en su voz. Es porque mi hermana mayor dijo que no lo verías nunca más en esta vida, y que incluso si algún día llegaba al reino de los dioses, definitivamente no irías a encontrarte con él. Por eso, yo lo mantuve en secreto. Si sabías que no lo vería pase lo que pase, ¿por qué lo ayudaste a venir al reino eterno del cielo? ¿Por qué me trajiste a este lugar? Porque siempre supe que mi hermana mayor, en realidad, lo extrañaba mucho y realmente quería verlo de nuevo. Kaiji levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas brillantes. Mi hermana mayor siempre menciona su nombre cuando está soñando. Inmediatamente, los ojos de Yasmín se empañaron, pero ella negó con la cabeza con dolor. Entonces, ¿sabías por qué decidí no verlo de nuevo, pase lo que pase? ¿Entiendes la gravedad del problema que has causado? Saludos a todos los angelinos de habla hispana. Espero que estén disfrutando unos buenos tacos de food truck o un California burrito mientras escuchan este episodio. Capítulo 1162. Lágrimas de la diosa estrella. Yasmín extendió su dedo, y su voz se volvió ronca mientras perdía el control de sus emociones. Él es el rey supremo en su propio planeta, y nada puede amenazarlo allí. Tiene a su familia, amigos, y también a sus mujeres en ese lugar. Puede vivir toda su vida allí sin preocupaciones de ningún tipo. Pero, aquí, él no es nadie. ¿Sabes lo peligroso que es para él estar aquí? Cuanto más hablaba, más agitada se ponía. ¿Tienes idea de cuántos secretos tiene? Si se revelara siquiera uno, despertaría la codicia de toda la gente del reino de los dioses. En ese momento, su vida, el planeta de donde viene, y todo lo que tiene se perdería para siempre. ¿No sabes lo poderosos que son los que pueden entrar en el reino eterno del cielo?
Este es el lugar más peligroso para él en el mundo, al que no debería acercarse bajo ninguna circunstancia. Si alguno de ellos detectara uno de sus secretos, entonces. ¿Lo entiendes ahora? Yo. El cuerpo de Kaiji se tensó. Un número desconocido de personas ha estado investigando el lugar donde desaparecí durante aquellos años, y muchos más no han olvidado que obtuve la sangre indestructible del dios malvado. Así que, si me encontrara con él y otros descubrieran alguna pista, te das cuenta de lo que pasaría después de eso. Esto es solo una de las muchas razones por las que no puedo verlo. La respiración de Yasmín se volvió pesada. Parecía como si su alma estuviera siendo arrastrada por olas aterradoras. Hermana mayor, yo, lo sé, he cometido un error. Los ojos de Kaiji se habían llenado de lágrimas. Solo quería hacer algo por mi hermana mayor, darte una sorpresa agradable. No tenía idea de que sería tan peligroso. Realmente entiendo mi error. Kaiji, ahora que has causado un problema tan grande, tienes que prometerme que no me ocultarás nada ni tomarás decisiones por tu cuenta. En cuanto a la razón, si me hubieras contado de inmediato sobre tu encuentro con él, habría habido muchas formas de hacerlo regresar a su planeta y evitar que volviera a entrar en el reino de los dioses. Al menos, podríamos haber evitado que la situación empeorara tanto. Pero ahora, ¿qué puedo hacer para arreglar este error tuyo? Todo el cuerpo de Yasmín temblaba. Las dos personas más importantes en su vida eran Kaiji y Yunche. El hecho de que Kaiji hubiera recibido la herencia del dios estrella del lobo celestial ya la había sacudido tanto que sentía como si el cielo se hubiera derrumbado a la mitad. Ahora, incluso tenía que ver a Yunche en esta situación. Hermana mayor. Kaiji miró con cuidado hacia adelante y dijo con los ojos llenos de lágrimas. Me doy cuenta de mi error. Fue porque no hice caso a las palabras de mi hermana mayor. No estés enojada, ¿de acuerdo? Tal vez nada de lo que te preocupa suceda. Además, creo que mi hermana mayor definitivamente quería verlo de nuevo. Eres tan poderosa, así que debes tener muchas formas de encontrarte con él sin que nadie se dé cuenta. Tú, no, lo entiendes. Deja manider entre Alwen. No lo comprendes. No lo entiendes a él. Eres solo una niña, y te faltan muchas cosas por entender en este mundo. Hay una gran cantidad de personas que ven las cosas de manera diferente a ti, y hay asuntos que pueden ser infinitamente más crueles de lo que imaginas. Yasmín se dio la vuelta para que Kaiji no viera la humedad en sus ojos, que le costaba mantener bajo control. Kaiji, regresa a tu palacio del dios estrella de inmediato y quédate allí reflexionando sobre tus acciones. No saldrás ni un solo paso sin mi permiso. Kaiji abrió los labios para decir algo, pero luego bajó la cabeza en silencio. Dijo en voz baja. Entendido. Yo reflexionaré correctamente sobre mis acciones, así que, hermana mayor, no estés enojada, ¿de acuerdo? Volando un poco más lejos de Yasmín, Kaiji se dio la vuelta de repente. Se mordió el labio antes de decir en un tono suave. Hermana mayor, él es exactamente como lo describiste, el mayor idiota en este mundo. Intenté burlarme de él varias veces a propósito, pero él siguió salvándome, arriesgando su propia vida una y otra vez. Todo porque usé el nombre de mi hermana mayor. Yasmín. Definitivamente sabe lo peligroso que es el reino de los dioses. Su único propósito al llegar aquí fue buscar a mi hermana mayor. Para poder encontrarte, él realmente arriesgaría su vida sin dudarlo ni por un segundo. Él. No digas más. La espalda de Yasmín temblaba ligeramente. Vete inmediatamente, y reflexiona sobre tus acciones. Kaiji no se atrevió a decir otra palabra, y bajó su hermoso cuello. Sus dedos tiernos y pálidos apretaron con fuerza la cintura de su falda, mientras volaba obedientemente de regreso al reino del dios estrella. El momento en que Kaiji se fue, dos corrientes de lágrimas fluyeron por el rostro de Yasmín,
dejando rastros húmedos. Luego, como si una presa se hubiera roto, las lágrimas se derramaron incontrolablemente de sus ojos. John Che. John Che. John Che. Su cuerpo se encogió mientras se acurrucaba, llamando su nombre una y otra vez con un sollozo, Teigen Exenroria. Tal vez, nadie creería que la diosa estrella de la matanza celestial del reino del dios estrella podría tener un lado tan frágil y llorar de tristeza como una chica débil. Lejos, una mirada había estado observando a Jasmine todo este tiempo, sin apartarse ni una sola vez. La mente de la diosa estrella de la matanza celestial está tan alterada que no me ha descubierto después de tanto tiempo. HMPH, parece que valió la pena hacer este viaje, después de todo. Contrario a lo que pensaba, la situación aquí es extremadamente interesante. Yun Che. Jiane Yinger apartó la vista de Jasmine mientras pronunciaba este nombre que antes no merecía que lo recordara. Esto es más interesante que incluso el cuerpo exquisito de los 9 profundos. Dentro del mundo de la Torre del Cielo Eterno, todos los practicantes profundos que habían ingresado estaban presentes en el piso 0. Aunque era una torre, el mundo en cada piso era inesperadamente vasto. En el piso 0 había una región montañosa árida, con montañas cortas por todas partes que medían 50 kilómetros de ancho y varios kilómetros de altura. Había un pasaje hacia el piso 1, en la cima de una de esas montañas cortas, pero estaba firmemente cerrado por una puerta de piedra. El área circundante y la ubicación de todos los practicantes profundos eran completamente similares. La apariencia de los otros pisos, así como las bestias profundas y las sombras profundas que los custodiaban, también eran exactamente iguales. Podría decirse que era una competencia absolutamente teta. Las imágenes de todas estas cosas se proyectaban perfectamente en el escenario de la concesión de Dios. Uno podía ver con claridad a cualquiera que quisiera observar. Muy pronto, cada practicante profundo participante se acercó al pasaje que llevaba al piso 1. Estaban esperando a que se abriera la puerta de piedra y preparándose para entrar inmediatamente en el piso 1. Era una carrera contra el tiempo y ni siquiera Luo Changshen era una excepción. Pero había una excepción entre los participantes. Yun Che. Él todavía estaba de pie en el lugar donde había sido enviado al interior de la Torre del Cielo Eterno al principio, y no se había movido ni un centímetro. Sus ojos se movían, como si estuviera pensando en algo. Este comportamiento de Yun Che hizo que muchas personas resoplaran con desdén, pero no les sorprendió realmente. Era porque en esta competencia había que depender de la propia fuerza, y sin importar lo que hiciera, el resultado final sería el mismo. La tercera ronda de eliminatorias del Convenio de Dios Profundo del Región Divina Oriental. La voz del cielo eterno resonó una vez más en el escenario de la concesión de Dios. Comienza ahora. Las puertas de piedra que conducían al piso, uno de los 1000 campos de batalla idénticos y completamente separados, se abrieron al mismo tiempo. Inmediatamente, el grupo completo de practicantes profundos, que habían estado acumulando su poder todo este tiempo, se lanzó directamente hacia el piso 1, como una flecha que abandona la cuerda del arco. Seguía siendo solo Yun Che, el que actuaba como si no hubiera oído nada, y permanecía indiferente, sin embargo, nadie lo miraba con condescendencia ya. En cambio, la gente observaba fijamente a los practicantes profundos de sus reinos estelares, y muchos más estaban atentos a esos verdaderos expertos que estaban destinados a recibir el título de Dios. Entrar en el piso 1 de la Torre del Cielo Eterno era como pisar otro mundo. Este lugar no era árido como el anterior. Por el contrario, había una jungla de un verde jade, con pájaros cantando y el aroma de las flores flotando en el viento, así como una multitud de árboles que se elevaban alto en el cielo. Pero antes de que los practicantes profundos pudieran apreciar fully el paisaje frente a sus ojos, una sombra profunda, con un aura asombrosa, surgió de los árboles de jade verde y apareció ante ellos. La sombra profunda sostenía una espada de doble filo. Su cuerpo era de un verde jade, lo que le permitía moflarse bien en el entorno, y sus ataques eran incomparablemente despiadados,
ya que apuntaban directamente a las partes vitales en un intento de matar de un solo golpe. Lo más sorprendente era descubrir que su fuerza profunda había alcanzado el primer nivel del reino espíritu divino. Este descubrimiento dejó a todos realmente impactados. Si una sombra profunda del primer nivel del reino espíritu divino podía aparecer en el piso 1, era simplemente imposible imaginar lo temible que sería en los pisos superiores. Antes, algunas personas se reían y suponían que incluso alguien con una fuerza profunda tan pobre como Yun Che, que solo había logrado entrar en la lista de los 1000 mejores mediante un método despreciable, también podría pasar los primeros pisos, donde la victoria parecía garantizada. Pero ahora parecía que ni siquiera pasaría el piso 1. Cada uno de los practicantes profundos que habían entrado en la Torre del Cielo Eterno era un experto indiscutible de primer nivel. Además, estaban en guardia después de ingresar al piso. Por lo tanto, aunque se sorprendieron, sus mentes estaban calmadas. Evitaron hábilmente los ataques del enemigo e inmediatamente lanzaron los suyos propios. Al ver la elegante presencia de estos jóvenes practicantes profundos, desplegada al mismo tiempo, todos los expertos del región divina oriental se sintieron bastante asombrados. Inconscientemente, asintieron con la cabeza al mismo tiempo en aprobación. El piso 1 solo tenía una sombra profunda del primer nivel del reino espíritu divino, lo cual era muy fácil de manejar. Todos los practicantes profundos siguieron el aura a su alrededor mientras se apresuraban hacia la entrada del piso 2 con su mayor velocidad, uno tras otro. El piso 2 era un desierto, custodiado por una bestia profunda de atributo tierra del primer nivel del reino espíritu divino. Era un poco difícil pasar por este piso debido al entorno especial, pero aún era fácil para los practicantes profundos participantes. Luego, el piso 3, el piso 4, el piso 5, el piso 10, el piso 15, el piso 20, en el escenario de la concesión de Dios, la gente discutía o se halagaba mutuamente, y el ambiente era bastante armonioso. Era difícil tomar una gran ventaja sobre los demás hasta después de los primeros decenas de pisos. Pero a medida que pasaba más tiempo, después de pasar el piso 50, la brecha en el desempeño de los participantes se volvió cada vez mayor. La velocidad a la que los practicantes profundos superaban los pisos también se volvió más lenta, y el ambiente en el escenario de la concesión de Dios se volvió gradualmente tenso. Finalmente, alguien alcanzó el piso 100, adelantando al segundo mejor participante por hasta 17 pisos. Esta persona era nada menos que Luo Changchang. El piso 100 parecía muy alto, pero todos sabían que la competencia aún estaba en su etapa inicial. Yun Che también era el primero en la competencia dentro de la Torre del Cielo Eterno, por supuesto, contando desde el final hacia arriba. Él seguía de pie en el mismo lugar y no se había movido en absoluto. Era como si hubiera perdido completamente la conciencia desde que apareció en la Torre del Cielo Eterno. Su cuerpo estaba inmóvil y no había el menor cambio en su expresión. Sin embargo, en su corazón, las emociones fluctuaban constantemente mientras pensaba en silencio en muchas cosas. Su comprensión actual del reino de los dioses era muy diferente a la del pasado. En particular, su impresión del reino cielo eterno había cambiado mucho. En el pasado, su conocimiento del reino Dios cielo eterno se basaba en las palabras de otros. La impresión que tenía era que era el reino re más justo y prestigioso, que recibía el profundo respeto de los demás. Los árbitros del reino cielo eterno eran especialistas en juzgar a las personas malvadas del mundo y eran absolutamente justos y estrictos. Por lo tanto, cuando fue cuestionado por la gente del reino cielo eterno, dio un paso adelante sin preocupaciones. Aunque el motivo principal de su confianza era la presencia del monarca dragón, también se debía a su buena impresión del reino cielo eterno y su confianza en él. Pero pronto descubrió que había sido demasiado ingenuo. Las palabras y razones que él expresó se consideraron una violación de la dignidad de la perla cielo eterno. No solo fueron ignoradas, sino que también aumentaron el peso de su crimen. Sin embargo, cuando las mismas palabras fueron dichas por el emperador Dios Shitian, dejaron al reino cielo eterno sin palabras.
Era como la primera lección que Mu Xuanyin le había enseñado en ese entonces. En este mundo no hay una justicia absoluta, solo existe la fuerza absoluta en la realidad. Solo cuando tienes una fuerza absoluta, serás tratado con una justicia absoluta. De lo contrario, solo puedes depender de las consideraciones de los otros y de las reglas de justicia que ellos establecen. El honorable Ko Hui se creía la persona más estricta e imparcial en la región divina oriental. Había dedicado su vida a juzgar a seres malvados y no había dudado en abandonar su nombre y cambiarlo a Ko Hui. Pero una persona como él insultó directamente a Mu Xuanyin, sin mucho pensamiento, quizás, él era de hecho incomparablemente justo y estricto. Pero lo que Yun Che vio con mayor claridad era su actitud arrogante de menospreciar a otros reinos estelares, a otros reyes de reinos y a otros practicantes profundos, como líder de los árbitros. Podía insultar incluso a un rey de reino que había alcanzado el logro más alto, maestro divino, como si fuera algo natural. Esta era la realidad verdadera, la verdadera naturaleza del reino de los dioses. También estaba, ya, la esperanza de encontrarse casualmente con Yasmín, ya no existía en su corazón. Yun Che no pudo evitar darse cuenta de que Yasmín realmente no había venido al reino cielo eterno. Todos sus esfuerzos habían sido en vano. ¿Cómo podía aceptar un resultado así? Realmente no estaba dispuesto a rendirse. No era porque su arduo trabajo de estos años pasados hubiera sido en vano, sino, ya habían pasado 3 años, y el tiempo para regresar que le había prometido a Kaiji y a los demás se acercaba, y aún no había encontrado a Yasmín. Aún no es el final. Yun Che levantó la vista, cerró los ojos y se habló a sí mismo en su corazón. Yasmín no vino al reino cielo eterno, así que no me vio. Pero, sí. Hago que mi nombre sea conocido por todos en el región divina oriental. No tengo una excelente oportunidad para hacer precisamente eso ahora. Un practicante profundo con la fuerza del primer nivel del reino tribulación divina participando en la batalla de la concesión de Dios del convenio de Dios profundo. Ja, ja. Mi nombre causará una sensación, ¿verdad? Cuando mi maestra se entere de esto, seguramente se enojará mucho. Pero, el tiempo es escaso y realmente no tengo otra forma de cumplir mi deseo. Si al final no me encuentro con Yasmín, lo lamentaré por el resto de mi vida. Mientras Yun Che abría los ojos, la mirada en ellos se volvió lentamente fría y resuelta. Un destello de luz inusualmente extraño brilló en las profundidades de sus pupilas. Antes, deshonré a mi maestra. Necesito compensarlo 10 veces más. ¿Cómo te atreves a insultar a mi maestro, el anciano Kuwei? Abre bien los ojos y mira con atención para ver. ¿Quién es el verdaderamente ciego? Capítulo 1163. Un lugar sin nadie. A partir del piso 100 de la Torre del Cielo Eterno, la dificultad de la competencia aumentó de manera dramática. No solo las bestias profundas tenían una fuerza profunda mayor que las de los pisos anteriores, sino que se volvieron aún más salvajes. Las sombras profundas también comenzaron a usar todo tipo de movimientos inesperados, y hasta el más mínimo descuido podía resultar en daños graves. Debido a la guía de estas sombras profundas, las bestias profundas tenían un conocimiento mucho mejor del terreno que los practicantes profundos que visitaban los pisos de la torre por primera vez. Por lo tanto, era casi imposible sacudírselas de encima. Más bien, incluso si alguien lograba de alguna manera sacudírselas y corría hacia el siguiente piso, las sombras profundas y las bestias profundas continuarían persiguiéndolos hasta la muerte. Finalmente, un grito miserable provino del piso 142. Un practicante profundo había muerto bajo los ataques sorpresa de 3 sombras. Cuando revivieron, habían sido enviados de vuelta al piso 132. Además, todas las bestias profundas y sombras profundas que habían eliminado antes también revivieron una vez más. Las expresiones de muchas personas en el escenario del dios conferido cambiaron en ese momento. Alguien había muerto antes de llegar al piso 150, por lo que era aterrador pensar lo difícil que sería superar los pisos una vez que los participantes llegaran al piso 200. Quizás no se trate de una competencia por quién llega primero al piso 300, sino de cuántas personas serán capaces de llegar allí.
Después del piso 150, la velocidad a la que los practicantes profundos participantes ascendían la torre del cielo eterno se volvió visiblemente más lenta. Incluso aquellos que estaban entre los 100 primeros tomaban cada paso con cautela, y sus velocidades de movimiento habían disminuido considerablemente. En cuanto a aquellos que estaban más cerca del final de la lista de los 1000 primeros, enfrentaban peleas continuas y peligros, acechando por todos lados. Algunos de ellos incluso tomaban un respiro por un tiempo antes de entrar al siguiente piso. Sin embargo, también había unas pocas excepciones esperadas y adecuadas. Luo Chanshen ya estaba cerca del piso 200, pero su condición era tan buena como al principio. Enfrentándose a un grupo de bestias profundas y sombras profundas, solo se veía una luz blanca pasar rozándolos. No era posible ver qué había hecho, pero las bestias profundas y las sombras profundas caían al suelo una tras otra y ya no emitían ningún sonido. Aterrizó junto a la entrada del siguiente piso, justo cuando la última de las bestias profundas caía al suelo. Actuaba de manera tan natural y calmada como si estuviera paseando por un patio tranquilo y pacífico. Las escenas de él eliminando a los innumerables oponentes en su camino eran todo un deleite para las personas que observaban la competencia. Joven maestro Chanshen, apenas tiene 30 años, y han pasado solo unos pocos años desde que entró en el reino del Espíritu Divino. A pesar de eso, su control sobre la energía profunda ha alcanzado alturas tan grandes. Este rey también era absolutamente incomparable a él en aquel entonces. Este suspiro provenía en realidad del rey del reino, de una estrella superior. Luo Chanshen tenía una apariencia frágil, su aura era ligera y armoniosa como el agua, y no había filo en su mirada, lo que no parecía algo positivo. Era una existencia que podría ser fácilmente ignorada si estuviera entre un grupo de personas y nadie conocía su nombre. Pero cada vez que mostraba su fuerza, hacía que los demás suspiraran de asombro de manera inevitable. Hizo que la gente de este mundo se diera cuenta de la razón por la que se le llamaba joven maestro Chanshen, que tenía la mayor reputación entre la generación joven en la región divina oriental. Junsilei es aún tan joven. No solo su cultivo en el camino profundo ha alcanzado alturas extraordinarias, sino que también ha logrado la perfección en el dominio de la espada. Este anciano pasó toda su vida aprendiendo la espada de manera obsesiva, y presumía de haber alcanzado un gran dominio en ella. Ahora me siento avergonzado frente a esta junior. Ella no es solo una junior común. Es la única sucesora del soberano de la espada, la que se convertirá en el soberano de la espada en el futuro. La hija menor del rey del reino de la luz vidriada ha mantenido el ritmo con Junsilei todo este tiempo. Estas dos tienen sus propias fortalezas, así que es difícil decidir quién es mejor basado en sus cultivos. Si se encuentran durante la batalla del dios conferido, sin duda será una pelea feroz entre ellas. Por otro lado, Lulenchuan del reino del cielo que envuelve, puede ser uno de los 4 hijos de Dios de la región oriental, pero su inferioridad se está volviendo cada vez más evidente en comparación con los otros 3 hijos de Dios. Además, es mayor que los otros 3 por más de 20 años. Parece que en esta generación, el reino del cielo que envuelve será inferior al reino de los salientes santos y al reino de la luz vidriada. Aunque la hija menor del rey del reino de la luz vidriada está clasificada muy cerca del final de la lista, ya ha mostrado un desempeño impresionante al llegar tan lejos con su modesto cultivo del primer nivel del reino del Espíritu Divino. No has notado algo. Es cierto que el rango de esta niña ha permanecido en el final todo este tiempo, y la velocidad a la que asciende la torre es muy lenta, pero no ha muerto ni una sola vez. Más de 200 personas por delante de ella han muerto al menos una vez. Eso es lo más asombroso que hemos visto en esta ronda hasta ahora. Las batallas dentro de la Torre del Cielo Eterno continuaron y se volvieron cada vez más difíciles con el paso del tiempo. Una vez que pasaron el piso 200, incluso los 4 hijos de Dios de la región oriental, que habían mantenido una gran ventaja sobre los demás todo este tiempo, claramente redujeron la velocidad. La diferencia en las fuerzas de batalla de los 1000 niños elegidos del cielo ya se había hecho evidente. Todos tipos de discusiones sobre la competencia actual se llevaban a cabo en el escenario del Dios conferido. Tras un aplauso ensordecedor de la gente del reino de los salientes santos, Luo Chanshen logró ser el primero en pisar el piso
250. Solo quedaban los últimos 50 pisos antes de que alcanzara su destino. Al superar el piso 250, Luo Changsheng tenía una expresión grave y seria en el rostro. Mantuvo su fuerza profunda en un estado liberado todo el tiempo, mientras avanzaba lentamente y con cuidado. Timain teme de su menestras este acondicioso e chaquiatima, cuando le vida indecente, mai crea de Ivon Jun proyago, cuando en se vida y esenciante. Solo quedaban 50 pisos, pero sin duda iban a ser mucho más terroríficos que los anteriores 250 pisos. Solo ahora el verdadero desafío y la dificultad para los 4 hijos de Dios de la región oriental habían comenzado oficialmente. La dificultad de ascender a la torre del cielo eterno ha superado completamente nuestras imaginaciones, dijo el rey del reino de una estrella superior. La perla del cielo eterno ha establecido la dificultad de cada uno de los 1000 mundos aislados según la fuerza de los practicantes profundos que entran en ellos. Es muy obvio que la perla del cielo eterno no pretende que todos lleguen a la cima. El llamado, alcanzar la cima en el menor tiempo posible, es más bien una fachada. Supongo que solo 30 personas aproximadamente de estos 1000 tendrán la fuerza para llegar a la cima. El tiempo básicamente no tiene nada que ver con lograr ese objetivo. Las personas a su alrededor también asintieron en aprobación. Cuando Luo Changsheng entró en el piso 250 entre el asombro de innumerables personas, Yun Che, que no se había movido ni un centímetro todo este tiempo y había sido ignorado y rápidamente olvidado por todos, de repente mostró algún movimiento en ese momento. Mientras caminaba hacia la entrada del piso 1, a un paso tranquilo, su movimiento inmediatamente atrajo la atención de muchas personas. Luego, como era de esperar, apareció una sonrisa burlona en sus rostros. ¿Qué quiere hacer? No estará planeando ascender a la torre, ¿verdad? Ja, 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 definitivamente aún no sabe que el oponente que enfrentará en el piso 1 tiene la fuerza del reino del Espíritu Divino, por eso se atrevió a entrar allí en primer lugar. No sobrevivirá ni por un instante. Después de haber estado allí acostado durmiendo tanto tiempo, ahora quiere ir a morir a toda costa. Está haciendo un espectáculo de sí mismo. Cada vez más personas se burlaban y se reían de él, y en un abrir y cerrar de ojos, las miradas de una gran cantidad de espectadores se centraron en Yun Che. Era porque menospreciar al débil les hacía sentir una especie de superioridad. Incluso aquellos de los reinos estelares inferiores, que eran los de nivel más bajo entre los expertos presentes en el escenario de los dioses conferedidos, podían experimentar una sensación incomparablemente cómoda y alegre al burlarse y mirar por encima del hombro a Yun Che. Mientras Yun Che avanzaba, su velocidad se volvía cada vez mayor. Su figura también se desvanecía rápidamente, con cada segundo que pasaba. Y el instante en que pisó el piso 1, había desaparecido por completo, sin dejar rastro. Las risas burlonas de todos se detuvieron de repente en ese momento. En su lugar, la gente en la audiencia agrandó sus pupilas de golpe, con una expresión de estupor en sus rostros. Desaparecido. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios ha ocurrido? ¿Acaso se retiró por su propia cuenta y ya lo enviaron fuera? No. No es eso. Miren rápido, hay cambios constantes en la proyección. La figura de Yun Che había desaparecido por completo. Pero la proyección seguía mostrando diferentes escenas de manera constante. La imagen en la proyección pasó rápidamente por el piso 1, llegó al piso 2, y luego de nuevo, muy rápido, pasó por el piso 3 y llegó al piso 4. Durante todo ese tiempo, solo se veía el terreno, sin ningún rastro de la figura de Yun Che. ¿Qué está pasando? Una expresión inusual apareció en los ojos del emperador Dios del cielo eterno. Poco después, como si de repente hubiera recordado algo, una expresión de incredulidad apareció inmediatamente en su rostro. Incluso el emperador Dios Shitian, que había estado completamente desinteresado en las batallas dentro de la Torre del Cielo Eterno, se incorporó en ese momento. Sus ojos emitieron un destello extraño, mientras miraba fijamente la proyección que no mostraba a nadie. ¿Acaso será ¿invisibilidad perfecta? Dijo el monarca dragón lentamente. Era la primera vez que su rostro, su mirada y su voz se volvían tan serios desde que llegó al reino del cielo eterno.
Todos los 5 grandes emperadores dioses miraron de reojo. Monarca dragón, ¿acaso será realmente? Tal técnica de invisibilidad se menciona en muchos registros y es absolutamente real, no algo inventado. Ustedes mismos deberían saberlo. Es el nivel más alto posible para una habilidad de movimiento profundo, el reino final. Incluso si uno obtiene una habilidad profunda de ese nivel, sería extremadamente difícil practicarla con éxito. No solo se requiere una capacidad de comprensión muy alta, sino que se rumorea que también es esencial tener una afinidad extrema con uno o varios elementos naturales, un gran control sobre la fuerza profunda propia, y una comprensión especial del aura del cielo y la tierra. Además, ¿se necesita una oportunidad de realización inimaginablemente grande? Se puede decir que las condiciones para aprender tal técnica con éxito son extremadamente duras. Aunque he visto tantos registros, en esta vida de dragón de 350.000 años, hoy es la primera vez que lo veo con mis propios ojos. Todos, no, nosotros todos, subestimamos a este joven. El semblante del monarca dragón cambió visiblemente al decir esas palabras. Los 5 grandes emperadores dioses guardaron silencio y no dijeron una palabra durante mucho tiempo. Posiblemente nunca pensaron que llegaría un día en que su comprensión de las cosas sería destrozada por un joven como ese. Emperador Dios del cielo Brahma, este dragón recuerda que, gran sombra Brahma esplendorosa, de ustedes, los emperadores Dios del cielo Brahma, tiene como reino ultimate, invisible e indetectable, ¿verdad? Preguntó el monarca dragón de repente. Correcto. Sin embargo, ese reino solo fue cultivado con éxito por nuestro ancestro hace 900.000 años. Desde entonces, nadie ha podido lograrlo. Brahma Eaben lo intentó, pero fue en vano a pesar de innumerables intentos. El emperador Dios del cielo. Brahma asintió ligeramente con la cabeza. Si este dragón no se equivoca, este niño está ejecutando la habilidad profunda divina de la secta del Fénix de hielo divino en el reino de la canción de nieve, cascada partidora de luna. Exclamó el monarca dragón con un suspiro suave. No es de extrañar que haya podido convertirse en el discípulo directo del rey del reino de la canción de nieve. Esto no es solo invisibilidad, ya lo sabes. El emperador Dios Shitian tenía la barbilla apoyada entre el pulgar y el dedo índice, mientras sus ojos seguían fijos en la proyección donde estaba Yun-che. No solo su cuerpo ha desaparecido por completo, su aura también. Ha pasado por tantos pisos, pero ninguna de las bestias profundas o sombras profundas reaccionó en absoluto a su presencia. Maravilloso. No pensé que aún existiera una habilidad de movimiento como esta en el mundo. ¡Qué maravilla! El emperador Dios del cielo. Brahma no dijo nada durante mucho rato. Un destello extraño brilló en sus ojos. Así que hay alguien más en este mundo, además de Jinger, que puede lograr algo así. No hay nadie en todo el reino de los dioses que se acerque siquiera al talento y la capacidad de comprensión de Jinger. Ella tuvo una realización justo después de romper el reino maestro divino, y finalmente alcanzó el reino de la invisibilidad. Pero esta persona solo está en el reino de la tribulación divina. Dado que incluso el monarca dragón y los 5 grandes emperadores dioses estaban conmocionados en lo más profundo, era fácil imaginar la reacción de los demás. Todo el escenario de los dioses conferedidos se había vuelto ruidoso, e incluso los reyes de reinos que habían venido a ver la competición de la convención del Dios profundo, no se atrevían a creer en sus propios ojos. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Será algún arte demoníaco? ¿O algún tipo de ítem profundo especial? ¿Habilidad de movimiento profundo? Imposible. ¿Cómo puede existir una habilidad de movimiento como esta en el mundo? ¿Esto se considerará tramposo? Maldita sea. ¿Qué diablos está ocurriendo? Jiang Huehai estaba atónito. Y Huo Rulie tenía los ojos a punto de salirse de las órbitas. Después de repente se estremeció al volver en sí, y gritó: Oye, anciano Guanxi, ¿qué truco es este? ¿Cómo es posible que este chico Yun-che haga algo así? Por otro lado, tanto Mu Bin-yun como Mu Huangji se pusieron de pie con extrema emoción. No me digas que. Mu Huangji abrió mucho los ojos al pensar en algo, pero incapaz de creerlo. Cascada partidora de luna. Es el reino Ultimate que ni la maestra de la secta ni nuestros ancestros anteriores lograron practicar con éxito. Murmuró Mu Bin-yun.
como maestra del palacio de la secta divina del Fénix de hielo y heredera de la línea de sangre del Fénix, ver el reino último del movimiento derivado del poder del Fénix de hielo, la sacudió profundamente en su mente. Estaba tan emocionada que no lamentaría morir en ese momento. No había duda de que la invisibilidad era una de las cartas de triunfo más grandes de Yun-che. Y un medio de salvación extremadamente importante para él. La única persona que realmente sabía que podía volverse invisible, además de él mismo, había sido Mu Xuanjin. Así había sido hasta hoy, cuando Shui Meijin, una persona completamente impredecible, descubrió inesperadamente ese secreto. En cuanto a los demás, incluso alguien como Mu Binyun no había sido consciente de ello. En el reino de Darkia, él había asesinado a tantos miembros de la secta divina del alma negra y les había jugado trucos durante tanto tiempo, pero nadie sabía que podía volverse invisible. Porque era imposible que ellos pensaran, incluso si los golpearan hasta la muerte, que alguien pudiera hacer desaparecer por completo tanto su figura como su aura. Con una carta de triunfo como esa en su mano, le resultaba difícil morir, incluso cuando realmente lo deseaba en muchas ocasiones. Después de permanecer en silencio por mucho tiempo, reflexionando y considerando las cosas durante un largo rato, reveló esta carta de triunfo públicamente frente a innumerables personas. Solo para cumplir su deseo de reunirse con Jasmine, era el único método que se le ocurría y, como su capacidad para volverse invisible ya había sido descubierta por Shui Meijin, ella podría contárselo a otros cuando quisiera, así que ya no era un secreto. En medio de los gritos desordenados, los vítores y las voces de discusiones, la figura desaparecida de Yun-che avanzaba rápidamente hacia adelante. Cuando comprendió por primera vez el reino de la invisibilidad, necesitaba ser cauteloso incluso al caminar en ese estado invisible. La menor descuidada bastaba para que otros descubrieran su presencia. Pero el Yun-che actual se había templado en el reino de Darkia y había invertido tanto esfuerzo en su cultivo durante 2 años. Ahora, podía ejecutar el reino de la invisibilidad con facilidad, gracias a toda la experiencia que había acumulado. No necesitaba ser cauteloso, mientras estaba invisible, su velocidad de movimiento era cada vez más rápida. Piso 10, piso 20, piso 30, piso 50, piso 100, piso 120, piso 150, piso 200. En el escenario de la concesión de Dios, el ruido se calmó gradualmente. Las miradas del público, que antes estaban enfocadas en los 4 hijos divinos de la región oriental y otros practicantes profundos, ahora estaban fijas en la proyección que mostraba el mundo en el que se encontraba Yun-che en ese momento. Observaban la pantalla de la proyección, que mostraba rápidamente una escena tras otra, atónitos. Piso 220, piso 230, piso 240, piso 250. Luego, la pantalla mostró el piso más allá del que ocupaba Luo Chansheng en ese momento, y la imagen en la proyección continuaba mostrando pisos cada vez más altos. No se detuvo a descansar ni se involucró en ninguna pelea. Como si todas las bestias profundas y las sombras profundas hubieran perdido su conciencia, ninguna de ellas reaccionó en lo más mínimo a él. Otros practicantes profundos tenían que ser cautelosos en cada piso, especialmente porque existía la posibilidad de entrar en una pelea fatal y feroz una vez que superaban el piso 200. Pero para Yun-che, lo único que tenía que hacer en esta ronda era simplemente ascender la torre. Piso 270, piso 280, piso 290, piso 299. Había 30 bestias profundas y 30 sombras profundas custodiando conjuntamente este piso. Yun-che desaceleró el paso y caminó entre ellas a un ritmo pausado. Estaba a menos de 20 pasos de una enorme bestia profunda. Sin embargo, esa bestia profunda seguía agachada en el suelo, mirando a su alrededor en todas direcciones como antes. Aunque estaba claramente en guardia, no mostró ninguna reacción hacia Yun-che, que estaba tan cerca. De esta manera, como si hubiera entrado en un lugar desierto, Yun-che caminó directamente hacia la entrada del piso 300. A pesar de que el piso 299 era el más peligroso y temible de toda la torre, cuando pisó el piso 300, deshizo su invisibilidad y reveló su verdadero cuerpo ante los innumerables ojos atónitos.
No había bestias profundas custodiando el piso 300, solo una formación profunda de teletransportación en el centro del piso. Yun-che tenía una expresión indiferente, sin signos de tristeza ni alegría. No esperó instrucciones y caminó hacia la formación profunda. Rayos de luz destellaron mientras la proyección de Yun-che dentro de la torre eterna del cielo se desintegraba por completo y se disipaba sin dejar rastro. En el centro del escenario de la concesión de Dios, Yun-che salió lentamente de la densa luz blanca que envolvía los cuerpos reales de todos los hijos del cielo elegidos. Un silencio mortal recibió su regreso al escenario. Según las reglas, yo soy el primero, ¿verdad? Yun-che ignoró por completo la reacción de todas las personas y se detuvo en su camino. Se enfrentó a Honorable Ko-hui, que estaba de pie frente a él, y preguntó con una expresión neutral en el rostro. Honorable Ko-hui observó a Yun-che, este líder de los árbitros, que había castigado a innumerables reinos estelares y expertos del camino divino, y que no cambiaba su expresión incluso si el cielo se derrumbara, no pudo decir nada durante un buen rato.